Vídeo del tema 6. Evaluación de la recuperación de información. Empezaremos analizando los enfoques de la evaluación de la recuperación. La evaluación de un sistema de recuperación de información puede efectuarse desde dos enfoques principales. Desde el punto de vista de la eficacia de la recuperación y desde el punto de vista de la eficiencia de la recuperación. La eficacia de la recuperación mide en qué medida el sistema es capaz de responder adecuadamente a las necesidades de información planteadas. Por su parte, la eficiencia de la recuperación mide los procesos más técnicos del proceso, como la carga del procesador, la capacidad de memoria empleada y especialmente el tiempo empleado en efectuar una tarea de recuperación. A su vez, la eficacia de un sistema de recuperación de información se puede efectuar de dos maneras. Medidas orientadas al sistema, que miden en qué grado los documentos de la respuesta responden a la consulta formulada, o bien mediante medidas orientadas al usuario, que miden el grado de satisfacción del usuario con los resultados obtenidos por el sistema. En este curso abordaremos la eficacia con medidas orientadas al sistema. Veremos ahora los principales indicadores de la eficacia orientados al sistema. Parten del concepto de relevancia, concebida como el grado de relación temática entre un documento de la colección y una consulta. Entre las principales medidas binarias que miden la eficacia del sistema destacan dos: la precisión y la exhaustividad. La precisión se define como la proporción de documentos recuperados que son relevantes, mientras que la exhaustividad se define como la proporción de documentos relevantes en la colección que son recuperados. Existe una relación inversa entre la precisión y la exhaustividad. Ello debido a que se pueden ir recuperando documentos de la colección ante una consulta hasta conseguir el número de los documentos relevantes que existan en la colección, es decir, la exhaustividad que deseemos. En última instancia, si recuperásemos todos los documentos de la colección, conseguiríamos recopilar también, es decir, recuperar todos los documentos relevantes existentes en la colección en relación a dicha consulta y por lo tanto conseguiríamos un 100% de exhaustividad, la exhaustividad máxima. Sin embargo, ello se conseguiría a costa de perder precisión en la respuesta del sistema, puesto que tendríamos que recuperar absolutamente todos los documentos, tanto los relevantes como los irrelevantes en relación a dicha consulta. Cuando el sistema de recuperación de información efectúa equiparación parcial, por ejemplo los modelos probabilísticos y vectoriales, esto es, cuando el sistema es capaz de ordenar los documentos de la respuesta en orden decreciente de relevancia, los conceptos de precisión y exhaustividad se adaptan, de manera que se tenga en cuenta el orden en el que los documentos son recuperados. La adaptación se realiza de la siguiente forma: de una lista de documentos que configure la respuesta, por ejemplo en este caso de 1, de 2, de 3 y de 4, se considera en primer lugar que solamente se ha recuperado el primer documento de la respuesta, que lo hemos indicado aquí con este margen añadido. Cuando indicamos con un guión, estamos indicando que ese documento recuperado, en este caso el D1, es un documento irrelevante en relación a la consulta planteada. Pues si considerásemos nada más que este primer documento recuperado, calculamos la precisión y la exhaustividad
como si solamente se hubiese recuperado dicho documento. Nosotros lo hemos indicado aquí con P1E1. Con ese primer y único documento recuperado, pues, se calculan la exhaustividad y precisión obtenidas y se apuntan en una gráfica de precisión-exhaustividad, precisión en ordenadas y exhaustividad en abscisas, constituyendo un punto de la gráfica. Imaginemos que P1 es 0, puesto que es irrelevante, la precisión va a ser 0, y que la exhaustividad, por lo tanto, también va a ser 0, puesto que no se recupera ninguno de los documentos relevantes existentes en la colección en relación a dicha consulta. Por lo tanto, señalaríamos en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas, PE, en la gráfica precisión-exhaustividad, el punto de origen 0 como el punto en el que se recupera el primer documento de la respuesta. A continuación, se considera que solamente se han recuperado los dos primeros documentos de la respuesta, que es lo que hemos marcado aquí con este ángulo, como si solamente se recuperasen los dos primeros. Este documento de 2, nosotros lo marcaremos, por ejemplo, con una cruz, como estoy indicando aquí, para señalar que ese documento recuperado es relevante. Pues bien, si se consideran los dos primeros documentos de la respuesta, tendríamos una precisión P2 y una exhaustividad P2, E2. Se calculan los valores de exhaustividad y precisión considerando esos dos documentos. En este caso, la precisión se define de entre los dos documentos recuperados cuántos de ellos son relevantes. Como solo lo es el de 2, la precisión P2 es 0,5. que es el punto que corresponde en la gráfica al punto 2. Ese sería el punto 0,5 de precisión. Y como se ha recuperado un único documento relevante de los que tienen la colección, que en este caso son 2, el de 2 y el de 4, pues entonces este punto correspondería también al punto 0,5 correspondiente de exhaustividad. Se apuntan, por lo tanto, esos dos nuevos valores y se constituyen el nuevo punto en la gráfica de precisión y exhaustividad, que es este punto 2 que tenemos situado ahí. Y así sucesivamente con los tres primeros documentos. Es este caso que estamos señalando aquí con este ángulo. El D3 es un documento irrelevante. La precisión sería, por lo tanto, 1 de 3. Ha bajado, por lo tanto, la precisión a 1/3. Y la exhaustividad sigue siendo la misma, 1 de 2. Solamente se ha recuperado uno de los documentos relevantes existentes en la colección de los dos que hay. Y por lo tanto, la exhaustividad también sería de nuevo 0,5. Por lo tanto, el punto 3 es este que tenemos aquí. Si consideramos ahora finalmente los 4 primeros documentos, tendríamos este ángulo formado así. Y en este caso calcularíamos P4 y E4. La precisión, considerando los 4 primeros documentos, en este caso es 2 de 4, con lo cual sube precisamente la precisión, hasta un valor correspondiente al 0,5. Y la exhaustividad aumenta y ahora sería el valor 1. Y por lo tanto, el punto 4 es este que estamos marcando aquí. Este no, porque está mejor este de aquí. Si unimos la gráfica, obtendríamos el típico diente de sierra que muestra cuándo se recupera un documento relevante, como en el caso del 2 y en el 4, y cuándo se recupera un documento irrelevante, que son el caso del 0
y del 3. Pues bien, esta es la curva, por lo tanto, de precisión y exhaustividad. Si esta curva de precisión y exhaustividad ofrece al evaluador la información más completa posible sobre el comportamiento del sistema ante una única consulta realizada, es habitual tratar de resumir dicho comportamiento mediante una o pocas cantidades numéricas. Este resumen del comportamiento, por lo tanto, en lugar de considerar toda la gráfica completa, se puede dividir en dos principales apartados: las medidas basadas en puntos de la curva, de esta curva de precisión y exhaustividad, es decir, escoger varios puntos entre todos estos que representen el comportamiento del sistema, o bien existen otras medidas que emplean interpolación y otras medidas que emplean valores medios, que explicaremos a continuación. Vamos a analizar ahora las medidas basadas en puntos de la curva. Las medidas basadas en puntos de la curva son aquellas que tratan de resumir el comportamiento del sistema destacando uno o varios puntos concretos de la curva precisión-exhaustividad. Entre las medidas que consideran un único punto de la curva, la más habitual es la precisión a 10, representado de esta manera, con una arroba. Su valor corresponde a la precisión cuando se consideran los 10 primeros documentos de la lista como recuperados. Otra medida habitual que considera un único punto de la curva es la R-precisión, representado así, que calcula la precisión cuando se consideran los R primeros documentos de la lista, siendo R el número de documentos relevantes existentes en la colección ante una consulta efectuada. Así, si ante una determinada consulta en la colección existiesen 5 documentos relevantes, la R-precisión sería equivalente a la P a 5. Si en otra consulta Q o Q2 en la colección existiesen 23 documentos relevantes, la R-precisión sería equivalente a la precisión A23, y así sucesivamente. Por último, también es posible mostrar la precisión en otros puntos. Entre los más habituales, otras medidas únicas de la curva serían la precisión A1, que se representa así, y la precisión A20, que se representa así. En este primer caso, se tiene en cuenta única y exclusivamente el primer documento recuperado, el primer documento de la lista, y en el caso del PA20 se calcula considerando la precisión con los 20 primeros documentos recuperados. Analizamos ahora las medidas que emplean interpolación y valores medios. Se denomina precisión interpolada a un cierto nivel de exhaustividad como el valor máximo de precisión que se obtiene para dicho nivel de exhaustividad o superior. La precisión interpolada puede verse en la gráfica si yo tengo la curva de precisión-exhaustividad con el típico diente de sierra. La precisión interpolada lo que hace es considerar estos puntos de precisión máxima, estos puntos, considerando a partir de ese momento que todos los valores de precisión hasta este nivel de exhaustividad corresponden o tienen como valor esta curva, en lugar de la original que estoy marcando ahora. A partir de este punto, lo que se hace es observar el siguiente valor máximo, en este caso este que estoy marcando aquí, y se considera todos los valores de precisión
los correspondientes a esa línea horizontal en lugar de todos estos valores. Y desde este punto en adelante se considera también, siendo este el máximo, se considera a partir de ahí ese valor de precisión en lugar de los correspondientes de la curva precisión-exhaustividad. Por lo tanto, aquí tenemos a la derecha, tendríamos que esta sería la curva de precisión interpolada en lugar de la gráfica o la curva de precisión-exhaustividad original. Lo que se hace es, por tanto, marcar los puntos donde las precisiones son máximas y considerar una función escalón con ellos. Entre las medidas que emplean interpolación, destaca la de los 11 puntos de precisión interpolada, que resume la eficacia de un sistema dando los 11 valores de precisión interpolada obtenidos a niveles de exhaustividad que van de 0 a 1 en intervalos de 0,1. Esta medida permite describir la eficacia de un sistema en relación a una cierta consulta a través de 11 pares de números. Lo que se hace es por lo tanto, si este es el valor 0,1 de exhaustividad, indicar este valor de precisión. Supongamos que aquí tenemos el valor 0,2 de exhaustividad, daríamos este segundo valor de precisión y así sucesivamente hasta dar con la exhaustividad igual a 1 y por lo tanto ese valor de precisión junto con este valor de 0 que corresponde ahí. Esto en cuanto a la precisión interpolada. Pasamos entonces a ver ahora el concepto de precisión media. Se denomina precisión media a la media aritmética de los valores de precisión de aquellos puntos de la curva en los que se recupera un documento relevante, aumentando la exhaustividad. Esta medida permite describir la eficacia de un sistema en relación a una cierta consulta Q mediante un único número. En este caso, en la curva precisión-exhaustividad, es un documento irrelevante, con lo cual no se tendría en cuenta este punto. Este punto que estamos marcando aquí se recupera un documento relevante, con lo cual se considera la precisión en este punto, P1. La curva continúa, aquí se recupera un documento irrelevante, por lo tanto no se tiene en cuenta, continuamos con la curva. Aquí en este otro nuevo punto sí que se recupera un documento relevante y este segundo punto se tendría por lo tanto en cuenta. Así sucesivamente y tendríamos finalmente este tercer punto, P3. Ahí. De estos tres puntos se miden sus valores de precisión y se hace la medida aritmética entre estos tres valores. Habiéndose resumido únicamente los conceptos principales, se aconseja la lectura íntegra del tema disponible en el campus virtual. Y de igual manera, a continuación realizaremos algunos ejercicios con estos conceptos esenciales, pero siendo además ejercicios muy limitados en cuanto a los datos de partida, se aconseja realizar todos los ejercicios resueltos relacionados con este tema disponibles en el campus virtual. El ejercicio 1 dice así: sea un sistema de recuperación de información y una cierta consulta Q efectuada al sistema. En relación a dicha consulta, se sabe que en la colección hay un total de 100 documentos relevantes. El sistema recupera 10 documentos en total, siendo todos ellos relevantes excepto uno. Por lo tanto, de estos 10 documentos recuperados, 9 son relevantes y uno es irrelevante.
Lo que se nos pide es calcular la precisión y la exhaustividad de este sistema. La precisión se calcula de la siguiente manera. En el denominador tendremos en cuenta el número de documentos recuperados y de entre esos documentos recuperados, cuántos de ellos son relevantes. En nuestro caso, nos dice el ejercicio, el sistema recupera 10 documentos. Pues bien, de esos 10 documentos, ¿cuántos son relevantes? El enunciado nos dice que todos son relevantes excepto uno, por lo tanto 9. Y en consecuencia, la precisión sería 9 entre 10. ¿Cuál sería la exhaustividad? La exhaustividad se calcula de la siguiente manera. En primer lugar, en el denominador, ¿cuántos documentos relevantes existen en la colección? En la colección nos dice el enunciado, existen 100 documentos relevantes en relación a Q. Por lo tanto, el número de documentos relevantes existentes en la colección son 100. De ellos, de esos 100 documentos relevantes existentes en la colección, ¿cuántos de ellos han sido recuperados? Pues bien, nos dice el enunciado que se habían recuperado 9 documentos relevantes. Por lo tanto, la exhaustividad sería los 9 documentos relevantes recuperados de entre los 100 existentes en la colección. El ejercicio 2 dice así. Sea una colección de 200 documentos en la que se realiza una consulta de prueba Q para la que existen 5 documentos relevantes en la colección. El sistema da como resultado 4 documentos, que son los que tenemos situados en esta lista. El primero de ellos relevante, por lo tanto marcado con una X, el segundo también relevante, marcado con otra X, el tercero es irrelevante, marcado con un guión, y el cuarto relevante y marcado también con una X. Estos 4 documentos han sido ordenados en orden decreciente de similaridad. Lo que nos pide el sistema es calcular la curva de precisión exhaustividad. Para ello tendremos que calcular los valores de exhaustividad y precisión cuando se ha recuperado solamente el primero, cuando se han recuperado los 2 primeros, cuando se han recuperado los 3 primeros y cuando se han recuperado los 4. En el caso de que consideremos un único documento recuperado, el primero, tendremos la exhaustividad será de los 5 documentos relevantes existentes en la colección, se ha recuperado uno de ellos, que es este primero, y en consecuencia la exhaustividad sería 0,2. Y la precisión, recuperándose nada más que este primer documento, sería 1 de 1. Del único documento que se recupera, ese documento recuperado es relevante y por lo tanto la precisión sería 1. Si consideramos ahora que recuperamos los 2 primeros documentos, tendríamos, en cuanto a la exhaustividad de los 5 documentos relevantes existentes en la colección, se recuperarían los 2, porque los 2 primeros son relevantes y por lo tanto la exhaustividad sería 0,4, y la precisión de los 2 documentos recuperados, los 2 son relevantes y en consecuencia la precisión sería igual a 1. Si consideramos los 3 primeros documentos recuperados, la exhaustividad sería de los 5 documentos relevantes existentes en la colección, solamente se siguen recuperando 2, el primero y el segundo, pero el tercero no porque es irrelevante, con lo cual la exhaustividad se mantiene igual, 0,4, y la precisión baja porque ahora de los 3 documentos recuperados solo 2 son relevantes y en consecuencia la precisión baja a 0,67. Finalmente, si consideramos los 4 documentos recuperados, tendremos que la exhaustividad es 3/5 porque de los 5 documentos relevantes solo 3 se han recuperado y en consecuencia la exhaustividad aumenta a 0,6 y la precisión se queda en 3/4
porque de los 4 documentos recuperados solamente 3 son relevantes y en consecuencia la precisión es igual a 0,75. Si ponemos en la gráfica en ordenadas la probabilidad y en abscisas la exhaustividad, tendríamos que el punto correspondiente al primer documento recuperado, el punto 1, es este que tenemos ahí, con una precisión de 1 y una exhaustividad de 0,2. Luego tendríamos el punto 2, que tiene la misma precisión, 2, y una exhaustividad de 0,4. El punto 3, en este caso, disminuye la precisión puesto que se recupera un documento irrelevante, y la exhaustividad permanece exactamente igual a 0,4. Y por último, cuando se recupera el cuarto documento, aumenta la precisión a 0,75 y aumenta también la exhaustividad a 0,6. El ejercicio 3 dice así: sea una consulta Q efectuada a un sistema de recuperación de información. En relación a dicha consulta, se sabe que en la colección hay un total de 20 documentos relevantes. Lo que nos pide es calcular la precisión A1 y la precisión A5, considerando que se han recuperado 5 documentos. De la manera que el primero es irrelevante, el segundo es relevante, el tercero y el cuarto son irrelevantes y el quinto es relevante. La precisión A1 lo que hace es calcular la precisión con el primer documento recuperado. La precisión es, por lo tanto, de ese documento recuperado, 1, cuántos son relevantes. Como el primero es irrelevante, por lo tanto sería 0 y la precisión A1 sería 0. Lo que mide, por lo tanto, la precisión A1 realmente es si el primer documento recuperado es relevante, en cuyo caso el valor de la precisión A1 sería 1, o si el primer documento recuperado es irrelevante, en cuyo caso la precisión A1 sería 0. Si calculamos ahora la precisión A5, obtendríamos que tenemos que calcular la precisión considerando estos 5 primeros documentos recuperados. De esos 5 documentos recuperados, ¿cuántos son relevantes? 2. Pues entonces la precisión A5 sería 2/5, en este caso igual a 0,4. El ejercicio 4 dice así: sea una consulta Q efectuada a un sistema de recuperación de información, sabiendo que en la colección existen 20 documentos relevantes ante dicha consulta, que es lo que tenemos aquí señalado, y sabiendo que el sistema nos da estos 8 documentos recuperados con los consiguientes, sabiendo cuáles de ellos son irrelevantes, que son el 1, el 3, el 5 y el 8, y el resto relevantes, lo que nos piden es calcular la precisión interpolada y la gráfica correspondiente a la precisión interpolada. Para ello, lo que tenemos que hacer es calcular los valores de exhaustividad y precisión correspondientes a cada uno de estos puntos. En el primer caso, la exhaustividad es 0 y la precisión es 0 porque es irrelevante. En el segundo caso, la exhaustividad es 1 de 20, se ha recuperado uno de los 20 documentos relevantes de la colección y la precisión es 0,5. En el punto tercero, como es irrelevante, la exhaustividad permanece exactamente igual y la precisión, en este caso, disminuye hasta 0,33, a un tercio. Cuando se han considerando los 4 primeros documentos, la exhaustividad ha aumentado porque ahora ya son los 2 de 20 y la precisión también aumenta hasta valer 0,5, puesto que se han recuperado
2 documentos relevantes de los 4. Considerando ahora los 5 primeros documentos recuperados, la exhaustividad permanece igual porque se ha recuperado un documento irrelevante y, por lo tanto, la precisión disminuye hasta ahora valer 0,4, 2 de 5. Considerando los 6 primeros documentos, la exhaustividad es 3 de 20 y la precisión es 3 de 6, por lo tanto 0,5. Cuando se han recuperado 7, la exhaustividad ya son 4, ya se han recuperado 4 documentos relevantes de la colección, 4 de los 20, y la precisión es 4 séptimos, y por lo tanto vale 0,57. Y por último, cuando se han recuperado los 8 primeros documentos, la exhaustividad es 4 de 20 y la precisión disminuye a 0,5 porque se ha recuperado un documento irrelevante, este último. Por lo tanto, si lo representamos en la gráfica precisión-exhaustividad, para calcular la precisión interpolada, que es lo que nos piden, lo que tenemos que hacer es observar desde el comienzo, desde el punto en que se recupera el primer documento relevante, cuál es el valor máximo de las precisiones que se obtienen de entre todos los documentos recuperados. Es decir, desde este punto en adelante, considerando toda la gráfica, tenemos que ver cuál es el valor máximo de precisión. En este caso es el valor 0,57, marcado aquí con los 2 asteriscos. Este, por lo tanto, será el valor de precisión interpolada hasta ese punto, hasta este valor de exhaustividad. Por lo tanto, entre el origen, que es este punto que estoy marcando aquí, y el valor de exhaustividad 0,2, tendremos que la precisión interpolada valdrá 0,57. Y a partir de aquí, el octavo también tiene la misma valor de exhaustividad y por lo tanto vale también, por definición de precisión interpolada, vale también para ese punto de exhaustividad el mismo valor 0,57. En consecuencia, la precisión interpolada sería 0,57 entre el valor de exhaustividad 0, que es el del origen, y el valor 0,2 correspondiente a 4 partido por 20. El ejercicio quinto y último dice lo siguiente. Se efectúa una consulta Q a un sistema de recuperación de información. En relación a dicha consulta, el sistema posee 5 documentos relevantes, que es lo que tenemos aquí. Y con el siguiente resultado, que lo tenemos aquí. Es decir, se recuperan, por lo tanto, una lista de 5 documentos, siendo el primero, el tercero y el cuarto recuperados irrelevantes y el segundo y el quinto relevantes. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la precisión media de este sistema en relación a dicha consulta. Para ello, siguiendo la definición de precisión media, como la media aritmética de las precisiones en aquellos puntos de la curva en que se recupera un documento relevante, tendríamos que en el segundo caso, con el segundo documento recuperado, sí que tenemos un documento relevante y en consecuencia calculamos la probabilidad, la precisión ahí, y cuando se recupera el quinto documento también se recupera un documento relevante y en consecuencia se calcula la precisión también en ese punto de la curva. En el primer caso consideramos los 2 primeros documentos recuperados y por lo tanto la precisión sería de esos 2 documentos recuperados, uno solo de ellos es relevante, el segundo, y en consecuencia la precisión sería 0,5.
Y de nuevo, cuando se han recuperado los 5 primeros documentos, calculamos la precisión en este punto. Se han recuperado 5 documentos, por lo tanto, de entre los cuales solamente 2 son relevantes. Por lo tanto, sería 2/5 y la precisión en este punto es de 0,4. En consecuencia, la precisión media del sistema en relación a la consulta Q se calcularía como la media aritmética del 0,5 y del 0,4. Por lo tanto, 0,5 más 0,4 dividido entre 2, porque en este caso solamente tenemos 2 valores de precisión. Y en consecuencia la precisión media del sistema, es decir, esta medida que mediante un número representa o resume la eficacia del sistema ante esta consulta, la precisión media sería igual a 0,45.